Si tú quieres evitar el marco de la derecha de que es un plebiscito sobre Pedro Sánchez, lo que no parece aconsejable es que sea Pedro Sánchez quien asuma en primera persona el coste de esa campaña con aquello de las propuestas que luego se aprobaban en Consejo de Ministros, etcétera. Luego, lo que puede ser una virtud, a veces cuando se pasa de la raya de lo razonable, se puede convertir en un problema. Hemos dicho que íbamos a ir al detalle de las incongruencias. Vamos con la maldita hemeroteca y lo hacemos con un hombre alto, guapo y muy inteligente. Pedro Sánchez ha ido perfilando su propia ideología política basada en la dualidad del centro moderado, tirando a veces a conservador y después tirando también al izquierdismo más progresista. La misma dualidad con la que se ha percibido su órdago electoral, una apuesta temeraria y audaz. Lo que a priori parecen dos términos contrarios, en él puede hacer que sean compatibles, porque si algo define al dirigente socialista es su capacidad para mimetizarse. Repasando el archivo de entrevistas y declaraciones del presidente ha estado, como os decía, un hombre alto, guapo e inteligente, nuestro compañero Sohaib Nadi. Crudos días. Crudos días, pues repasando la hemeroteca nos hemos topado con una faceta camaleónica del presidente en la que pivota entre pragmático e incongruente. Al principio hizo de Podemos, su ya ex socio de gobierno, el principal enemigo, como el PP de Rajoy. Y yo lo que digo es que ni PP ni Podemos. Yo lo que digo es que tenemos... Era el año 2014. El auge de la formación morada amenazaba el bipartidismo y el PSOE temía perder su influencia en el espacio de la izquierda. Así que en una táctica propia de un asesor de comunicación de Ayuso, sacó la carta de Venezuela. El final del populismo es la Venezuela de Chávez. La pobreza... En un principio los morados eran el elefante en la habitación, una realidad que prefirió ignorar y limitarse a llamarla fenómeno populista, hasta que pasó ya a la confrontación directa con el exsecretario general de Podemos. Iglesias, que es el de Podemos, que hace de la mentira su forma de hacer política. Un personaje político como Pablo Iglesias, que ha hecho de la mentira su forma de hacer política, ¿no? Yo veo bastante oportunismo ideológico en Podemos. Mentiroso, personaje político, oportunista, sí hablaba de quien a la postre sería su vicepresidente en el gobierno de coalición, aunque unos meses antes esa idea a Sánchez le traía de cabeza. Bueno, pues tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la Seguridad Social, fuera... Pues aunque esas carteras fueron a parar evidentemente al círculo de confianza de Sánchez, al final sí que acabó cediéndole el Ministerio de Trabajo a una persona que fue en su tiempo del círculo de confianza de Iglesias, a Yolanda Díaz. Sí, pero lo que más le ha perjudicado, al menos de cara a la galería, Sohaib, es lo que decía sobre los partidos independentistas. Si Podemos era una línea roja, los nacionalistas eran una línea inexistente porque no iba a permitir, dijo, lo escuchábamos antes, un gobierno de España apoyado por Esquerra o Bildu, como proponía Iglesias. Levantado ya el veto a Podemos y dispuesto a dialogar con Esquerra, la foto que más se hizo esperar fue con la izquierda abertzale. El Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición. Y es que con Bildu no se acuerda nada. A partir de ahí... Solo 4 años separan esas tajantes afirmaciones del primer acuerdo oficial. Esa posición del no por parte del Partido Popular hace que se abra la espita en la interlocución del Gobierno de España con distintos grupos parlamentarios. Fue en plena pandemia, con la urgencia de prorrogar el estado de alarma y después de la negativa del PP, no le quedó más remedio que acudir a Bildu, quien ya había facilitado meses antes su investidura absteniéndose. ¿Y cuánto tiempo tardó en virar? Quiero decir, ¿es un cambio radical de la noche a la mañana? Bueno, el propio Sánchez, cuando se presentó a las primarias, que ganó más tarde a Susana Díaz en 2017, dijo que él ya no era la misma persona que hacía 2 años. O sea, en el año 2015 recién elegido sucesor de Rubalcaba. En ese año sostenía esto sobre la renta básica. Por ejemplo, ¿existe un problema de desigualdad en nuestro país? Sí, lo hay, es claro. ¿Cuál es la solución del populismo? Una renta básica universal, 160.000 millones de euros. No es viable económicamente. Tanto cambió Pedro Sánchez que lo que antes era una medida populista se había convertido de repente y abordar el debate sobre la renta básica universal en un debate fundamental. Hablabas antes de socios incómodos, Sohaib, pero el de Albert Rivera y Ciudadanos es quizá la mayor mancha de su expediente. Con el que llegó incluso a firmar un acuerdo de gobierno. Es un acuerdo histórico entre dos formaciones que no solamente acuerdan una investidura, sino que acuerdan una senda de reformas progresistas. Hablaba de acuerdo progresista con el mismo candidato que 3 años después sería una de las cabezas de la derecha tricéfala. Si queremos que España mire al futuro y que no retroceda 40 años y las 3 derechas sumen... No demos por hecho que la amenaza de las 3 derechas no se puede materializar. Una España en la que quepamos todos
todos o una España en la que solamente caben los 3 que se hicieron la foto en la plaza. Así fue la campaña electoral que llevó a Sánchez a la Moncloa en un cordón sanitario al trío de Colón, a Casado, Abascal y Rivera, quien apenas unos años antes lideraba, según Sánchez, un partido progresista. Muchísimas gracias por este fabuloso repaso, Sohaib. Buen trabajo. Vamos a preguntarle por estas contradicciones a alguien que conoce muy bien a Sánchez y a quien Sánchez también conoce mucho. Desearle a Irene, que la conocemos en fin,